Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si ayer veíamos en este programa que el arte puede ser un arma potente para defender los derechos humanos, gracias al artista cubano Hamlet Labastida, otros artistas utilizan este poder en defensa del medio ambiente. Este es precisamente el caso de nuestra invitada de hoy, la colombiana Catalina Suescún, ganadora de la beca del Instituto Francés, que le ha valido una residencia de artista en la Cité des Arts, aquí en París. Buenas tardes, Catalina Suescún. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Muchas gracias. El solo hecho de haber nacido en Medellín, allí en Colombia, en una región de una naturaleza exuberante, eso te sensibiliza hacia la protección de la naturaleza de manera inevitable, ¿no? Pues creo que me sensibiliza a buscar esas relaciones con la naturaleza, más que pensar en la protección, ¿cierto? Cuando hablo de cuidado, quizás es ir a ese encuentro con ella, porque ha sido persistente esa idea de encontrarla o siempre la encuentro, siempre está ahí como en el hacer y en el andar. Has nacido en medio urbano, en Medellín, pero me decías que tu familia tenía una casa en un pueblo no lejos, ¿no? Sí, mi familia nació en Sopetrán, que es un pueblo cerca a una hora y larguita, un poquito más, de Medellín. Mi papá, mi mamá, y todas las vacaciones me iba allá. Entonces, todo empieza ahí, como esa relación. ¿Cómo empiezan las ganas de dibujar y de dibujar la naturaleza? Pues creo que aparece con el andar. Aparece con el andar, precisamente. Siempre estuve como muy cercana a estas imágenes y a estas formas. Y desde el viaje, entonces, aparecía como la contemplación, ¿cierto? Y la contemplación llevaba a que no fuera solo el dibujo, sino como qué lenguajes desde el arte podían aparecer donde hiciera tangible esas relaciones que yo tenía y que además pues veía que hacían parte de otras formas o de formas de habitar el territorio, pues siempre están, ¿cierto? Como esos lazos con la naturaleza. Es cierto, Catalina, que tras la muerte de tu padre encuentras un cuaderno en el que había 6 palabras anotadas. Algunas las conocía, pero otras no, como por ejemplo panofobia, tener miedo de todo, o dromomanía, tener ganas de caminar. No sabía que yo era un verdadero dromómano, que no es nada malo, por cierto, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el encuentro con ese cuaderno? El encuentro con ese cuaderno, pues no, después de la muerte de mi papá, yo empiezo a buscar como sus notas, sus cosas, y me encuentro esta libreta que tenía varios escritos, no tenía solamente eso, pero particularmente tenían esas 6 palabras, unas frases, y entonces a partir de ahí empiezo yo a indagarlo a él, ¿cierto? Todo fue muy rápido, como en el momento en el que él se enferma y muere, entonces ahí es un enlace con él, esas palabras. Y empiezo a buscarlo y a buscarme. Y ese es como el origen de un proceso que es súper largo, ya un poco más de 10 años, en el que esas palabras han sido como los vínculos para buscarlo a él y buscarlo como en los recorridos que hago, que por lo general ocurren en la naturaleza.
pues, o los busco, pues que lleguen allá. Es difícil, sin duda, la pérdida de un padre, ¿no?, como tú, pero además un padre que influyó mucho en ti. He leído en algún lado que en tu primer viaje a la Amazonía te deja el Salmo 91, el de caminarás sobre las serpientes. ¿Qué pasó para que te diese ese salmo? Ese viaje, pues es como el primer viaje que yo hago sola. Y ¿Qué edad tenías entonces? 19. Y entonces, y ese viaje es para hacer un voluntariado por las tortugas en el Amazonas. Hacer como, sí, un rastreo, cuidado. Pues yo estaba estudiando ya artes. Y en ese momento él me da ese salmo. Pero entonces, pues ese salmo es un salmo de protección. Yo realmente no he sido creyente, pero él pues siempre como, él le escribía mucho. Su forma de comunicación era como por cartas, noticas. Y a partir de ahí, pues bueno, yo tengo eso. Como empecé a trabajar con estas palabras, yo sueño mucho con culebras. Y resulta que esa relación de la culebra pues era un poco, pues para todos creo que en general hay una sensación de miedo, de peligro, y bueno, pues yo lo dejaba pasar. Pero después como pues encontrando, haciendo conexiones con lo que iba pasando, dibujando esos sueños, dibujando lo que iba encontrando, lo empecé a asociar como con ese primer viaje, que fue como, no fue el inicio del viaje, pero sí en un viaje de una manera como con otra mirada. Entonces, ¿te encontraste con culebras por allí? ¿O tortugas solamente? No, también con culebras. También me encontré con culebras. Pero ese nombre, o sea, el nombre de Andarás sobre víboras, que es el nombre del proyecto, se devuelve es porque cuando yo llegué, pues las veces que he venido a París, yo llegué acá en el 2014, vine para estudiar, para hacer la maestría. Tuve que devolverme precisamente por la muerte de mi papá. Y vuelvo, y después de volver, estar haciendo la maestría, voy a Colombia a hacer como el trabajo de campo, y para devolverme hay otro suceso pues que es muy trágico y que no me deja volver a París. Entonces el retorno, o el volver a andar sobre víboras, que es pues como el proyecto con el que vuelvo ahora, es un poco como volver a andar este peligro que es París para mí, ¿cierto? Como la idea de la muerte. Entonces hay un símbolo que es el río Sena, y pues el símbolo de París, que es el río Sena, y ese símbolo, pues como la mayoría de las no sé, culturas que han nombrado como o que han encontrado esa relación de esa figura del río con la culebra, entonces para mí la nombro así, es como trazar o caminar sobre ese río y venir al encuentro del peligro. Además el Sena es como una serpiente, realmente los exacto, meandros esa figura, del Sena. sí, esa figura que se relaciona, que es río y es serpiente, y que muchas mitologías pues se ha relacionado ese río con la serpiente. Entonces vengo a reencontrarme con ese peligro. La primera vez nos decías que vienes para un máster en cine antropológico. ¿Qué te interesaba de la antropología? ¿Qué me interesaba de la antropología? Eran los diálogos que podían darse precisamente con el territorio y con quienes lo habitaban, porque para mí el arte era como una posibilidad de diálogo, ¿cierto? Entonces vine buscando eso, como que otras herramientas podía tener yo para que esto que había sido pues la imagen, el arte, todos sus lenguajes, fuera un dispositivo para poder conversar con el territorio. Entonces vengo como a eso. Porque te interesa la ilustración, pero también la imagen en movimiento, ¿no? ¿Has hecho algún corto animado? Pues he hecho como varios acercamientos a la imagen en movimiento. Yo no puedo llamarlo documental, sino como, o sea, hice unos trabajos mientras estuve en la maestría trabajando en el Chocó, particularmente en Lloró y en La Guajira, y ahí hubo pues como una serie de conversaciones con
esos lugares, porque me estaba preguntando por la lluvia, por cómo, pues qué relatos habían alrededor o cómo eso podía pues como hablar de esa relación, porque precisamente lo que he perseguido es esas relaciones y esos momentos de fisura o sí, dónde se rompe esa relación y dónde se reconstruye. Entonces, hubo una suerte pues como de acercamiento desde lo audiovisual y siempre hay una persistencia para volver al video porque se vuelve como un lugar de experimentación para mí, ¿cierto? Pues, entre la imagen donde puedo utilizar la ilustración, la fotografía, la intervención y eso se convierte en una imagen en movimiento. ¿Qué impresión te causó París esa primera vez que vienes para el máster? Fue duro. Viniendo de Medellín es otro mundo. Sí, fue difícil. Fue difícil porque pues no hablaba muy bien el idioma. Llegué con frío, llegué en invierno y es una ciudad mucho más amplia. Coinciden demasiadas formas de vivir acá, entonces para mí fue un poco hostil, quizás eso, pero bueno, eso como cualquier migrante quizás, pues se fue transformando, pero fue duro. O sea, la primera impresión fue que fue difícil, fue una ciudad que no fue fácil sí, inicialmente. No, es una ciudad dura, París. ¿Tuviste que caminar sobre víboras en París, aparte del Sena, por supuesto? Pues creo que el caminar sobre víboras sobre todo fue como sentirme en soledad y con duelos. Ese fue como encontrar ese dolor. Y también había algo que sí me nombraste ahora y es que me hacía mucha falta la naturaleza. Eso para mí era como duro de atravesar, quizás, y eso se convertía en otra, no en una víbora como tal, porque la víbora realmente era el estar en un duelo constante mientras estaba acá. Para venir a París cruzas el mar, el océano. Has descubierto una palabra muy interesante, es un maritorio y no un territorio. Es importante, ¿no? También saber que el territorio marino no es territorio, sino maritorio. Sí, pues esta palabra, pues no me la invento yo, en este momento no tengo la palabra de la persona que nombra como este territorio de agua, ¿cierto? Pero precisamente lo que me interesa de esa idea es y que lo nombran es como el agua como territorio, ¿cierto? Y es un territorio de memoria. Entonces, creo que eso me interesa mucho porque a partir del agua se han movilizado muchas cosas para mí, ¿cierto? Y es el movimiento y es eso que pasa en el encuentro con el agua, con la escucha también, que propicia pues como esas... Claro. ¿Qué ha supuesto para ti obtener esta beca del Instituto Francés? Bueno, ha sido un retorno muy lindo, ha sido un retorno muy bonito porque pues no me lo esperaba, que pasara tan rápido. No fue rápido, perdón. No, porque pasaron 8 años para volver, pero pues había una gran aplicación de muchas partes del mundo, entonces pues como tener pues, como la fortuna de volver, pero ha sido difícil también. Ha sido difícil porque precisamente como esas memorias no fueron fáciles, como llegar acá, como movilizar el cuerpo, movilizar todo para hacerlo. Así fue al principio difícil, pero en el momento en que empecé a hacer el viaje en bicicleta, pues... Está lleno de recuerdos para ti París también, ¿no? Sí, claro. Siempre sí. agradables. Además, la residencia la realizas en la Cité des Arts, la ciudad de las artes, aquí en París, justo a orillas del Sena. No es un maritorio, es un riotorio. ¿Cómo te sientes ahí en esa residencia? No, muy bien. Ha sido de verdad muy generoso, pues como todo el lugar y la coincidencia, los intercambios con otros artistas. Pues ha sido como la posibilidad de estar como en un lugar muy específico para que se propicien
esos intercambios. Creo que es como lo más bonito. He encontrado gente de todas partes y gente también de Colombia. Y en este momento hay 4 residentes que vinieron con el Ministerio de Cultura. Entonces ha sido pues como una oportunidad muy, muy linda pues de hacer esas conexiones. Imagino y esos intercambios. ¿El proyecto en el que estás trabajando va a acabar en exposición? ¿Va a ser a finales de septiembre? Va a haber un Open Studio en septiembre, ahorita el 24, pero pues la idea es que esto retorne, ¿cierto? Porque realmente son 3 meses. El proyecto proponía pues hacer un viaje en bicicleta desde donde nace el Sena hasta donde termina. Ya se hizo, o sea, se hizo. Pero también había pues como una parte que es la investigación de fuentes, bibliotecas, ¿cierto? De archivo. Entonces todavía estoy en curso de esa construcción y lo que va ahora es proceso y cada vez se abre más, es más amplio. Entonces, pues la idea es poder retornar para hacer esa muestra, esa exposición, incluso pues en Colombia. Pero ahora lo que se abre es como el proceso, en qué va, cómo vamos después de hacer ese viaje. Imagino que esta residencia no ha parado tu dromomanía, sigues caminando aquí en París también. Sí, sí, claro. Eso pues todo el tiempo es como una forma de habitarlo. En fin, muchísimas gracias, Catalina, por haber estado con nosotros. Mucho éxito en esta residencia. Veremos la exposición cuando la inaugures. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau, a Guillaume Buffet y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y si me permites también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, una cadena latina, y una red también se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los 2 continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.